en el mismísimo corazón de los Andes peruanos, a tan solo 2 kilómetros al norte de la antigua capital del Imperio Inca, Cusco, se alza majestuosa Sacsayhuamán. No es simplemente una fortaleza, ni meramente una fortificación. Es un testimonio monumental del ingenio de la ingeniería y un enigma que esconde los secretos de civilizaciones desaparecidas. No se trata solo de una construcción en piedra, sino de un colosal rompecabezas ensamblado con bloques de varias toneladas, perfectamente encajados sin rastro de argamasa. Sacsayhuamán es un desafío a nuestra comprensión de la historia, la arquitectura y la tecnología de las civilizaciones antiguas. Imaginen, a los pies de colinas cubiertas de vegetación, donde la mirada se detiene inevitablemente en las cumbres nevadas y relucientes, se presenta ante ustedes una muralla erigida con piedras enormes, algunas de las cuales pesan cientos de toneladas. Estos gigantes, labrados con una precisión asombrosa, forman un complejo en zigzag que consta de 3 terrazas. Como si estuvieran vivos, los bloques de esta ciudadela llevan las huellas de manos antiguas, pulidas por los vientos feroces y el inexorable paso del tiempo. Es precisamente esta construcción, este ajuste perfecto de las piedras, lo que constituye la clave del gran enigma de Sacsayhuamán. Cómo los antiguos constructores, que desconocían la rueda y no contaban con herramientas de acero, pudieron transportar, labrar y ajustar estos colosales bloques con una exactitud tan increíble. Esta pregunta ha atormentado durante siglos las mentes de los investigadores y ha provocado acalorados debates entre los estudiosos. Decenas, cientos de hipótesis diversas intentan descifrar este misterio. Pero la verdad, al parecer, sigue firmemente oculta en las profundidades de los siglos. La historia de Sacsayhuamán, envuelta en una mística niebla, aún guarda sus secretos. Los incas, fundadores del brillante Cusco, consideraban esta poderosa fortaleza un lugar sagrado, un receptáculo de fuerza y poder ilimitado. Creían que Sacsayhuamán se construyó mucho antes de la aparición de su gran imperio, quizás incluso miles de años antes. Las crónicas de los conquistadores españoles que pisaron esta tierra en el siglo XVI estaban salpicadas de vívidas descripciones de esta grandiosa construcción. Los invasores quedaron asombrados por la inmensa escala de la edificación y la destacada maestría de su ejecución. Los dibujos de Sacsayhuamán, creados por los primeros europeos, transmiten reverencia por la grandeza de este lugar, provocando emoción en el alma. Durante largos siglos, Sacsayhuamán sirvió no solo como una fortaleza inexpugnable, sino también como una fuente despiadada de material de construcción para los colonizadores españoles, que buscaban destruir las antiguas estructuras para sus propios fines egoístas. Muchas piedras enormes fueron retiradas y utilizadas para construir casas e iglesias en Cusco, desfigurando el aspecto original de la fortaleza. Solo una pequeña parte del complejo original ha llegado hasta nuestros días, pero incluso ella es asombrosa con su escala monumental y su majestuosa belleza. Las primeras investigaciones científicas serias de Sacsayhuamán no comenzaron hasta el siglo XIX. Arqueólogos e historiadores se esforzaron incansablemente por desentrañar el misterio de la construcción de este complejo monumental, averiguar a quién pertenecía y qué lugar ocupaba en la vida de las antiguas civilizaciones. Uno de los primeros en prestar especial atención a Sacsayhuamán fue el investigador estadounidense Ephraim Square. En la década de los 60 del siglo XIX, realizó las primeras mediciones y cartografías detalladas de esta estructura. Su laboriosa obra se convirtió en la base de investigaciones posteriores, demostrando la complejidad y la grandeza del antiguo complejo. En el siglo XX, el interés por Sacsayhuamán alcanzó una escala sin precedentes. Arqueólogos, ingenieros y geólogos de todo el mundo se reunieron para estudiar este monumento único. Realizaron excavaciones, analizando cuidadosamente cada piedra, intentando comprender los métodos de procesamiento y transporte de los bloques gigantes. Uno de los investigadores más destacados fue el ingeniero y arquitecto alemán Jürgen von Hesse, que dedicó muchos años al estudio de la arquitectura inca,
especialmente de Sacsayhuamán. Llevó a cabo un análisis detallado de la mampostería, tratando de identificar patrones y comprender los principios que guiaron a los antiguos constructores. Durante las excavaciones, se descubrieron los restos de antiguas construcciones, incluyendo cimientos, terrazas y misteriosos pasadizos subterráneos. El análisis de los artefactos encontrados, como cerámica, armas y exquisitas joyas, permitió profundizar en la cultura y la vida cotidiana de los pueblos antiguos que habitaron estas tierras. Sin embargo, a pesar de las largas décadas de investigación científica, el principal misterio de Sacsayhuamán, el secreto de la construcción de este monumento, aún no ha sido revelado. Una de las preguntas más angustiosas que atormentan a los investigadores es cómo se procesaban y transportaban estas piedras colosales. Algunos de los bloques pesan más de 100 toneladas, y su desplazamiento a mano, sin el uso de la rueda ni los logros técnicos modernos, parece completamente irreal. Existen varias versiones principales que intentan arrojar luz sobre este fenómeno. La primera, y la más común, hipótesis propone el uso de planos inclinados y palancas. De acuerdo con esta teoría, los antiguos constructores erigían terraplenes de tierra, a lo largo de los cuales transportaban los bloques de piedra al sitio de construcción. Para ello, probablemente utilizaban troncos de madera, cuerdas fuertes y palancas. La confirmación de esta teoría son los rastros de terraplenes de tierra encontrados alrededor de algunas construcciones antiguas, así como el hallazgo de herramientas de madera que podrían haber sido utilizadas para procesar las piedras. Sin embargo, esta versión no responde a la pregunta de cómo se labraron las piedras con semejante precisión. Encajaban tan ajustadamente que casi no había espacio entre ellas. Esto significaba que los constructores antiguos debían poseer herramientas y tecnologías de labrado increíblemente precisas. La segunda teoría se refería al uso del cobre y la piedra. Se suponía que los constructores utilizaban herramientas de cobre, como cinceles y sierras. El cobre, aunque menos resistente que el acero, podía ser bastante efectivo para labrar ciertos tipos de piedra. Además, se sugirió que los antiguos maestros podrían haber usado piedras más duras para labrar las blandas, aplicando fricción y presión. Pero esta teoría no explicaba cómo se trasladaban e instalaban los enormes bloques de piedra. Las herramientas de cobre no eran muy duraderas, y trabajar con ellas requería enormes esfuerzos y tiempo. Además, en Sacsayhuamán no se hallaron suficientes artefactos que confirmasen el amplio uso del cobre. La tercera teoría apelaba al uso del agua. Algunos investigadores sugirieron que los constructores antiguos pudieron haber empleado el agua para ablandar las piedras, facilitando así su manipulación. Podrían haber humedecido las piedras con agua, haciéndolas más maleables para su tallado. Se supone que el agua también se utilizó para mover los bloques de piedra por planos inclinados, creando un efecto deslizante. Sin embargo, esta teoría, como muchas otras, adolece de una falta de pruebas convincentes. Hasta la fecha, sigue siendo un misterio cómo los constructores antiguos podrían haber proporcionado suficiente agua para el procesamiento y el movimiento de una enorme cantidad de piedras. Además, no se han encontrado pruebas directas del uso del agua en Sacsayhuamán. Además de estas teorías principales, existe una serie de hipótesis más exóticas. Algunos investigadores postulan que los constructores antiguos poseían tecnologías que aún nos resultan incomprensibles. Por ejemplo, se plantean ideas sobre el uso de ondas acústicas para alterar la estructura de las piedras o la aplicación de tipos desconocidos de energía para su movimiento. Pero estas hipótesis, lamentablemente, son más especulativas y no están respaldadas por datos científicos. Sin embargo, sin importar la tecnología empleada, la cuestión de la asombrosa precisión en el trabajo de la piedra sigue abierta, atrayendo a los investigadores desde hace muchos cientos de años. Las piedras fueron ajustadas entre sí con una precisión de joyero, sin una sola gota de argamasa. Al observar esto, uno comprende que los constructores antiguos debieron poseer una precisión verdaderamente increíble en sus cálculos y mediciones. Cómo lo lograron sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores de la historia. ¿Tenían herramientas de las que ni siquiera sospechamos? ¿Poseían conocimientos de matemáticas y geometría
que superaban con creces nuestras ideas sobre aquella época? Otro misterio de Sacsayhuamán es su verdadero propósito. ¿Qué representaba esta grandiosa estructura que se alzaba sobre el valle? Muchos investigadores están convencidos de que Sacsayhuamán fue una poderosa fortaleza destinada a proteger a Cusco de los enemigos. Sus imponentes muros, construidos en forma de zigzag, y su estratégica ubicación son testigos de ello. No obstante, existe otra perspectiva. Algunos estudiosos creen que Sacsayhuamán desempeñaba otras funciones, tal vez más complejas. Pudo haber sido un templo, un observatorio o un lugar para celebrar rituales misteriosos. La ubicación de Sacsayhuamán, en una imponente altura, ofrecía una vista panorámica fascinante, ideal para observar detenidamente los cuerpos celestes. Algunos investigadores sugieren que los constructores antiguos lo utilizaron como una grandiosa plataforma astronómica, calculando escrupulosamente las trayectorias de los cuerpos celestes y determinando el paso del tiempo. Esta hipótesis se ve reforzada por la orientación de algunas estructuras y la presencia de plataformas especiales, probablemente destinadas al estudio minucioso del Sol y las estrellas. Además, Sacsayhuamán pudo haber servido como lugar para la celebración de rituales sagrados. Los antiguos creían en la conexión inseparable entre la tierra y el cielo, y Sacsayhuamán, elevándose sobre todo, pudo haber servido como un lugar para establecer esta conexión mística. La forma en zigzag de las murallas, que recuerda a una serpiente que se retuerce, venerada en muchas culturas antiguas, podría simbolizar algo más que una simple técnica arquitectónica. Posiblemente, estas murallas se alineaban con ciertas constelaciones o fenómenos celestiales, lo que añade un halo de misterio al lugar. Las preguntas sobre quiénes construyeron Sacsayhuamán permanecen sin respuesta hasta el día de hoy. Los incas creían que este imponente complejo fue erigido mucho antes del nacimiento de su imperio, lo que envuelve la historia en un enigma aún mayor. Esto se corrobora por el hecho de que muchos elementos arquitectónicos de Sacsayhuamán no concuerdan con el estilo de la arquitectura inca, lo que suscita más interrogantes y controversias. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que Sacsayhuamán fue levantado por representantes de una civilización enigmática, anterior a los incas. ¿Quiénes eran estos constructores cuyas huellas se han perdido en las profundidades de los siglos? ¿Poseían conocimientos y tecnologías capaces de desafiar las nociones contemporáneas sobre el mundo antiguo? ¿Es posible que estuvieran conectados con otras civilizaciones ancestrales, como los egipcios, los mayas, o incluso la Atlántida, envuelta en leyendas? Las respuestas a estas preguntas aún permanecen veladas por el misterio. Durante las últimas décadas, las investigaciones arqueológicas de Sacsayhuamán no han cesado. Los científicos emplean métodos de análisis avanzados, entre ellos el escaneo láser, el georradar y la modelización por ordenador. Estas herramientas permiten obtener información más detallada sobre la estructura y las características de la grandiosa construcción. El escaneo láser, por ejemplo, se utiliza para crear modelos tridimensionales que revelan ante los investigadores Sacsayhuamán en todos sus detalles, lo que permite estudiar su estructura interna y descubrir elementos ocultos. El georradar es un fiel ayudante en la investigación de los misterios ocultos bajo tierra, ya sean intrincados pasajes subterráneos o antiguas estructuras. La modelización por ordenador ayuda a los científicos a recrear, paso a paso, el proceso de construcción del enigmático Sacsayhuamán, lo que permite comprobar las teorías más audaces sobre su origen. Pero, a pesar de todos estos métodos modernos, los principales enigmas que rodean Sacsayhuamán aún permanecen sin resolver, como un desafío lanzado al tiempo. ¿Cómo tallaron y trasladaron estos gigantescos bloques de piedra los antiguos maestros, cuyo peso a veces alcanzaba los cientos de toneladas? ¿Cuál era el verdadero propósito de esta grandiosa construcción que se eleva sobre la tierra desde hace muchos siglos? ¿Quiénes fueron sus constructores? Esas personas que poseían conocimientos y habilidades que aún hoy asombran la imaginación. Sacsayhuamán no es solo un monumento histórico, detenido en el tiempo. Es un testigo vivo de una época pasada, un enigma que sigue inquietando las mentes de los investigadores
y despertando la admiración de miles de visitantes de todo el mundo. Es un lugar que parece susurrar historias de grandeza y poder de las civilizaciones antiguas, recordándonos que la historia no son solo hechos y fechas secas, sino también una búsqueda constante, un esfuerzo constante por el conocimiento, la superación de obstáculos. Sacsayhuamán es un símbolo de la grandeza de las civilizaciones antiguas, de sus misterios y de su afán por lo eterno. Nos recuerda que las personas que vivieron hace miles de años fueron capaces de logros increíbles. Nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias fuerzas y sobre lo que podemos aprender del pasado estudiando los monumentos y artefactos antiguos que conservan ecos de tiempos lejanos. En conclusión, Sacsayhuamán sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes del mundo antiguo, elevándose sobre el tiempo como un testigo mudo de épocas pasadas. Desafía nuestra comprensión de la historia, la arquitectura y la tecnología, como si exigiera encontrar la clave de su enigma. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios por resolver, escondidos tras el velo de milenios. Sacsayhuamán es una pregunta eterna, lanzada a la cara de la eternidad, un enigma tallado en piedra. Atrae y cautiva, exigiendo de nosotros nuevos conocimientos y nuevos descubrimientos. Quién sabe, tal vez futuras investigaciones y nuevos hallazgos descorran el velo del misterio, permitiéndonos comprender mejor cómo y por quién fue construido este asombroso complejo, esta obra maestra creada por manos de maestros desconocidos. Pero incluso si las respuestas a todas las preguntas nunca se encontrasen, Sacsayhuamán siempre nos recordará la grandeza del espíritu humano y la insaciable sed de conocimiento que nos impulsa hacia adelante, hacia nuevos descubrimientos. Y posiblemente es precisamente este enigma, este misterio sin resolver, lo que hace de Sacsayhuamán un lugar tan atractivo y cautivador, que inspirará a investigadores y viajeros durante muchos siglos, llevando su misterioso peso a través de los siglos. O tal vez las respuestas ya se esconden en estas uniones impecables, como si encajaran a la perfección de piedras colosales, como si estuvieran esculpidas con regla, esperan pacientemente a que comprendamos su lenguaje secreto. Esperan a que nuestros ojos aprendan a ver a través del prisma del tiempo y la mente a captar el eco de épocas pasadas. Esperan a que, por fin, podamos leer el mensaje oculto, cifrado en esta sinfonía de piedra, y entender qué se esconde tras estas conexiones meticulosamente calibradas, casi perfectas.